La interfaz visual de Vsim es una de las características más importantes y más interesantes del programa, porque es aquí donde podemos visualizar todos los cálculos matemáticos, los resultados de las gráficas de las funciones, tabular datos para obtener rectas, para obtener parábolas, graficar puntos, colocar marcadores. Existe una variedad bastante importante de funciones que se le pueden dar a la gráfica, al igual que también las otras utilidades que en conjunto se pueden utilizar para crear programas. También la ventana de los gráficos, tanto en 2D como en 3D, se pueden acoplar para poder generar programas que actualicen las gráficas automáticamente, pero eso lo veremos en otros apartados. En este ejercicio lo que vamos a ver es lo siguiente. Para comenzar con la interfaz gráfica, vámonos directamente a la ventana de herramientas en insertar gráfica y damos clic en plot. Recuerda que el puntero, el lugar donde esté colocado el puntero, es donde va a aparecer la gráfica. También el atajo que podemos utilizar es el arroba. Bien, esta es la ventana de la gráfica. ¿Qué características tiene? Bueno, para empezar, al hacer clic dentro, se nos va a indicar que este lugar está vacío, ya digamos subrayado todo en azul como si fuera un elemento, pero lo que nos está indicando es que no hay ningún elemento, no hay ninguna, en este caso no hay ninguna definición de alguna función para que pueda graficar el programa. Entonces lo que hacemos es, primeramente, vamos a definir una función sencilla. Vamos a definir f de x, que es igual a 2x. Esa es nuestra primera función lineal. En el eje de las x nos encontramos este lugar vacío. Esta parte horizontal, digamos, de la gráfica pertenece evidentemente al eje de las x, es decir, a las variables independientes. Caso contrario, esta parte lateral, vertical, pertenece al eje de las y o de las variables dependientes, en este caso f de x. Para poder graficar simplemente tenemos que hacer lo que hice anteriormente. Simplemente vamos a colocar, en este caso en el eje de las x, el nombre de la variable de la cual depende la función, y en el eje de la y el nombre de la función. En este caso el nombre pues es f. Y hacemos clic en otro lugar de la pantalla y automáticamente se nos generará la gráfica. De lo que podemos rescatar rápidamente es que se nos genera, en este caso en estos espacios, los límites de la visualización de la gráfica. Aquí por ejemplo está de menos 10 a 10, pero lo podemos modificar, que quiero que quede en 0 a 10, y aquí quiero que que cuadre de 0 a 10 y de 0 a 10 también, tanto en el eje x como en las y. También podemos colocar más de una gráfica dentro de esta misma, no necesariamente hacer otra gráfica. Vamos a definir a g de x, perdón, pero en este caso vamos a definirla como una función cuadrática, más 8x más 3. Esta es una ecuación un poco más completa. Vamos a colocarla. Fíjense que lo que estoy haciendo es que hice clic sobre el nombre de la función y que me voy moviendo con la barra espaciadora. Hasta al llegar al final del nombre, lo que hago es darle coma para generar otro espacio para otra gráfica e introducir el nombre de g de x. En ese siguiente caso podemos colocar también x, igual moviéndonos con o bien la barra espaciadora o, bueno, más recomendable, con las flechas de dirección, y colocamos el nombre de la variable. Como vemos, la gráfica pues sí se representó dentro de ese recuadro en 2D, pero el problema es que pues no se muestra completa. Así es que lo que tenemos que hacer es reajustar aquí los límites. Nos vamos al lado contrario, menos 10, porque evidentemente una función que es de tipo parabólica siempre va a tener un lado positivo y un lado negativo. Vámonos a 20 para visualizarla mejor, y como vemos se ha visualizado. Esta
alrededor de 7 gráficas por elemento, digamos, por recuadro gráfico. Y se pueden modificar. De hecho, si se dan cuenta, una está en línea sólida y otra está en línea punteada. Para poder modificarlo, simplemente lo que hacemos es dar doble clic sobre la ventana del gráfico y entraremos en el Formatting Currently Select XGPlot, o sea, pues básicamente los ajustes de la gráfica. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, esta gráfica tiene la facilidad de poder crear un segundo eje Y en el lado derecho. Ven, aquí se coloca un espacio vacío donde podríamos almacenar una gráfica. Vamos a decirle que sea HDX igual a X cúbica, por decir algo. Y vamos a colocarla de este lado. Vean que se combina, por así decirlo, las tres gráficas, tanto las dos gráficas del lado izquierdo como del lado derecho. Esto nos puede ser útil en algunos casos, porque si notan la notación del lado derecho y del lado izquierdo no es la misma, y nos puede servir para representar gráficas con diferente tamaño o diferente escala, por así decirlo. Otra de las características que tenemos disponibles es, por ejemplo, en el eje X, exclusivamente del eje X, es colocar la escala en logaritmos, es decir, colocarla en valores muy grandes, y eso sirve para cuando tenemos una función extensamente grande, o sea que va más allá de las unidades en 100 o 200, puede llegar a 1000 o hasta millones, pero ya eso sería, bueno, eso sería demasiado. Pero ofrece que se pueda escalar con valores mucho más grandes. De hecho, aquí se coloca en rojo porque dice que todas las evaluaciones resultadas tienen un error de resultado, debido a que, pues bueno, las gráficas que tenemos no abarcan un tamaño tan grande, digamos, como desde más menos 100 o un poco más, así es que no lo utilizamos. Grid lines, tanto para el eje X como para el eje Y. De hecho, también aquí no lo dije, pero si se dan cuenta, el eje primario da para configurar tanto el eje primario, que es el eje izquierdo, como el eje secundario, que es el eje derecho. Grid lines sirve para enmallar la gráfica. Vean, se colocan las líneas en verde, que sirven para de alguna manera referenciarnos, porque bueno, vacío como que no nos da una referencia exacta, como que necesitamos unos cuadros que nos guíen, y para eso sirve Grid lines. Le podemos modificar el color. Vamos a poner algo amarillo y morado para que vean cómo se puede modificar. Pero para efectos de representación y que se pueda ver bien las gráficas que estamos representando, pues las dejamos en un solo color y el color más tenue que podamos. Otra configuración que se puede hacer es Numered, que como pueden inferir, pues básicamente es para enumerar los ejes, colocar digamos como cortes o fracciones con las cuales podemos guiarnos visualmente. Por ejemplo, ver dónde está el centro, 0,0, digamos también dónde está el 5, el menos 5, el 10. Otra es el autoescalado, que esto sirve básicamente cuando nosotros introducimos una función con un tamaño determinado, por así decirlo, y luego ingresamos otra que tiene un tamaño más grande, y para que no ocurra el efecto de que no se vea a primera vista la segunda gráfica más grande porque abarca mucho más tamaño que la primera, se autoescala, es decir, que cuando detecta una función más grande en términos de tamaño o extensión que la primera, se autoescala para ajustarse y mostrarse de manera correcta. Se supone que debería funcionar, pero de hecho, si se dan cuenta, en el primer intento que hicimos no se autoescaló. Sé que tuvimos que reconfigurar el eje. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a colocar a la inversa. Vamos a colocar eje
g de x y luego vamos a colocar f de x para ver si ocurre algo. ¿Ocurrió algo? Vamos a verlo de nuevo. Sí, de hecho sí ocurrió algo. Se autoescaló un poco, pero sí lo hizo. Se modificó para que se pudiera encuadrar de alguna manera, por así decirlo. Show markers. Show markers no lo vamos a ver en este curso, pero para lo que sirve es precisamente para colocar marcas específicas. Principalmente para delimitar algún área que nosotros tengamos. Véase, por ejemplo, voy a colocar el área menos 5. Y vean cómo los marcadores nos indican un área determinada, como si fuera un rango. Y lo mismo pasa en el eje de las Y. Vamos a modificar el color por un color morado. Y vamos a colocar las marcas en este lado. Aquí vamos a colocar 10 y menos 10. Y bien lo que ocurre. Vamos a modificarlo para que se vea mejor. Y lo que pasa es que delimita un área. Un marcador sirve para delimitar un rango específico, en este caso, por así decirlo, visual, donde nosotros delimitamos un área específica para, pues ya sea para mostrarlo gráficamente o para mostrar un área de interés. Y también podemos hacer algunos ajustes en el estilo del eje. En este caso podemos encontrar cuadrado, cruzado, ninguno o en igual en escalas. Yo les recomiendo que usen el cruzado. Vean lo que genera básicamente pues el eje cartesiano en los ejes 0,0 y se extiende pues de menos infinito a más infinito. Eso te da una referencia más clara de dónde está ubicada la gráfica respecto al eje, y de hecho, si se dan cuenta, eliminó los ejes que se habían generado en la parte inferior y en la parte izquierda, porque ese es un estilo de eje en forma de caja. Este es un estilo de eje en forma de cruz o cruzado. Ninguno pues no mostraría nada. De hecho, simplemente se mostrarían los valores, algunos valores que son los de los marcadores y nada más. De hecho, también es la utilidad de los marcadores. Si nosotros queremos eliminar el eje, pero queremos seguir manteniendo, por así decirlo, un rango visual o específico de lo que nos importa, los marcadores sirven para eso. Esto también se puede aplicar para el eje secundario. En trazos podemos modificar básicamente la forma y el grosor de la línea. Vean, en la parte izquierda de la primera columna tenemos Legend Label, que es la leyenda de la etiqueta, o sea, el nombre de la etiqueta. 3.1, 3.2, 3.3 hasta el 3.7. Estos 3 básicamente son los espacios o las gráficas que puede permitirse dibujarse sobre la ventana de gráfico. De hecho, al principio les había dicho que son 7 el máximo, pero en realidad no, ahora que estoy viendo mejor son 16 gráficas le caben a un solo recuadro de gráfico en 2D. Luego viene la segunda ventana, que es frecuencia del símbolo. Frecuencia del símbolo básicamente viene siendo como el trazado, el grosor del trazado, o sea, la frecuencia con que se traza o se dibuja o se grafica. Pero ese la verdad no es importante. Quien sí nos puede ser de utilidad es Symbol. Symbol nos ofrece una variedad de símbolos para modificar el trazado. Vean, voy a modificar el trazado con X y con cuadrados. La línea. Vamos a ver qué ocurre. Vean lo que ocurre. Lo que pasa es que como la línea es continua y es gruesa, se sobreponen los marcadores o los símbolos en este caso. Así que lo más recomendable que para una función o una línea no se utilizan los símbolos.
Es recomendable que se utilicen solamente cuando tenemos un conjunto de puntos que graficamos. Más adelante daremos un ejemplo de esto. Luego viene el peso del símbolo, o básicamente el grueso de la línea. Vamos a colocar otra vez los símbolos y vamos a colocarle un peso diferente. Entonces el symbol weight se refiere al grosor del símbolo en cuestión, pero como vimos no nos es útil visualmente, entonces lo vamos a dejar en 1 como está. Línea básicamente es para configurar el diseño de la línea, que sea una línea punteada, semipunteada o punto y línea. Y aquí le puedes dar el formato que desees, aunque dispone de delimitado solamente 4. También la línea puede tener un peso o un grosor, aunque no es tan útil a menos que quieras destacar demasiado una sobre las demás, pero en general no lo utilizamos. El color, bueno, básicamente pues no hay más que explicar, simplemente se modifica el color del elemento que quieras graficar, en este caso de la función. Por último, el tipo de línea también se puede modificar por otros como puntos, que básicamente casi son lo mismo que tipo de línea, pero la diferencia es que esas pueden ser rellenas. Por ejemplo, vamos a poner solid bar en el primero y vean qué ocurre. Y vamos a poner step, por ejemplo, en la segunda para ver qué pasa. Tal vez no se aprecie muy bien, pero de hecho vamos a aprovechar para ver esto. Para poder hacer zoom en la ventana, nos vamos a clic derecho, zoom, y sombreamos con clic izquierdo el área donde queramos visualizar. Y damos OK. Vean. En un principio no se notaba, pero ahora sí se nota la diferencia. Vamos a dejarlo como estaba.